Vamos a pasar ahora a ver cuáles son esas acciones que se acordaron y que se pondrán en marcha una vez logremos un acuerdo final y una vez sea refrendado por los colombianos y pasemos a esa tercera fase de construcción de paz y de implementación de los acuerdos. En primer lugar, tenemos las acciones que se acordaron en torno al tema de partidos y movimientos políticos. En primer lugar, tenemos los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición. Desde la Constitución del 91, la propia Constitución establece una obligación de sacar adelante un estatuto de la oposición. Después de más de 24 años que tenemos con la Constitución del 91, no hemos podido sacar adelante ese estatuto de la oposición. Y es claramente importantísimo, y mucho más en una etapa de transición como esta que queremos empezar a vivir, tener unas garantías y unos derechos establecidos para quienes hacen parte de la oposición, porque esta democracia se construye entre quienes están en el gobierno y quienes hacen oposición a esas políticas de gobierno. Si tenemos unos verdaderos derechos, unas garantías para el ejercicio de la oposición, vamos a tener una democracia mucho más fortalecida. Pero claramente el estatuto de la oposición no podía venir redactado desde La Habana. No podía redactarse única y exclusivamente entre dos actores que están sentados en la mesa de conversaciones. No podía redactarse exclusivamente entre el gobierno nacional y las FARC. Para eso se acordó la creación de una comisión que se pondrá en marcha una vez se empiece la implementación de los acuerdos, en donde tendrán un asiento todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Tendrá un asiento el gobierno nacional y tendrá un asiento ese partido que surja de la transición de las FARC con armas a las FARC sin armas. Todos en igualdad de condiciones podrán discutir cuáles son esas garantías y esos derechos que tienen que quedar consignados en el estatuto de la oposición. Claramente, cuando esta mesa se ponga en funcionamiento, pues será mucho más fácil el trámite que esa ley estatutaria tenga en el Congreso de la República, porque ya previamente todos los partidos y movimientos políticos se habrán puesto de acuerdo y habrán puesto en marcha todos esos derechos y garantías que hacen parte del estatuto o que harán parte del estatuto de la oposición. En segundo lugar, tenemos el tema de la promoción del pluralismo político, igualdad de condiciones y representatividad del sistema de partidos. ¿Cuáles son esas acciones que se acordaron para ese punto? En primer lugar, desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral. Como ustedes lo recuerdan, para el año pasado, cuando íbamos a tener las elecciones de Congreso, se exigía por lo menos un 3% de la votación para poder conservar u obtener la personería jurídica por los partidos y movimientos políticos. Muchos de los partidos pequeños y medianos tenían temor de no llegar a obtener o no superar ese umbral para tener la personería jurídica. Lo que se acordó con los acuerdos de La Habana es que se pondrá en marcha una vez se dé la implementación de los acuerdos de separar y desligar la obtención o superación de un umbral de la obtención de la personería jurídica, porque es muy distinto que un partido o movimiento político pueda tener personería jurídica, es decir, la posibilidad de adquirir derechos y obligaciones a poder ser efectivamente partido o movimiento político. Ese derecho constitucional de elegir y ser elegido se ve igualmente reflejado en esa posibilidad de uno poder crear partidos y movimientos políticos. Tendremos entonces unas reglas distintas que se pondrán en marcha y tendrán que estudiarse por parte del órgano legislador para establecer cuáles son esos requisitos para poder tener y conservar la personería jurídica.
Y claramente, si vamos a dar la personería jurídica o si los partidos y movimientos políticos van a tener la personería jurídica sin la necesidad del umbral, pues tenemos que crear un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos. Eso es la posibilidad de que un partido o movimiento político pueda ser pequeño y en esa medida en algún momento piense en ser grande si así lo desea. Estamos pensando en un sistema escalonado de obtención de esos derechos y de esas obligaciones. No podría darle yo los mismos derechos a ese partido que tiene un número importante de congresistas en el Congreso de la República a aquel partido o movimiento político que tenga un concejal en algún municipio de Colombia. Pero tampoco puedo impedirle que sea considerado como un partido o movimiento político. Esas son las acciones que estamos emprendiendo para generar esa inclusión política, para que esas nuevas voces puedan llegar a presentar sus ideas a los colombianos y que seamos los colombianos quienes al final tomemos la decisión de cuál es la idea que más nos convence y con la que nos sentimos mejor representados. En segundo lugar, tenemos todas aquellas acciones relacionadas con el sistema electoral. Aquí me detengo para hablar un poco sobre el tema de las circunscripciones transitorias especiales de paz, que debe quedar muy claro desde el principio que no son circunscripciones o curules que se estén entregando de manera directa a las FARC. Como ustedes saben, en Colombia, para elegir el Congreso de la República, tenemos una circunscripción nacional que elige el Senado de la República y una circunscripción territorial que elige la Cámara de Representantes. Estas circunscripciones de las cuales estamos hablando son curules adicionales que se crearán en la Cámara de Representantes, óigase bien, adicionales, es decir, no se le quitará a ningún territorio ninguna de las curules a las cuales tiene derecho hoy en día por Cámara de Representantes, y es la posibilidad de que esos territorios que han sido más afectados por el conflicto y que no han podido ser representados en esas instancias tan importantes a nivel nacional como el propio Congreso de la República, se puedan ver representadas y puedan llevar sus ideas a la Cámara de Representantes para que sean discutidas. No se ha definido todavía cuántas de esas circunscripciones se crearán y en qué territorios. Por el contrario, sí se establecieron unos requisitos importantes para decir quiénes podrán hacer parte de esas circunscripciones y participar por esas circunscripciones. Estamos hablando de que serán circunscripciones creadas en los territorios más afectados por el conflicto y de las cuales podrán postular aquellas personas que hayan habitado o habiten esos territorios y que a través de organizaciones, movimientos sociales o nuevos partidos y movimientos políticos quieran llegar a ocupar esas mismas curules. Estamos hablando igualmente en el sistema electoral de una reforma del régimen y de la organización electoral. Y claramente, como lo dijimos cuando hablábamos del estatuto de la oposición, esta reforma del régimen y de la organización electoral no podía tampoco venir desde La Habana. No podía establecerse cuáles eran esos cambios que se querían dar con la reforma del régimen y de la organización electoral. Razón por la cual se acordó la creación de una misión electoral especial, que estará conformada por importantes personajes que conozcan efectivamente los regímenes y organizaciones electorales a nivel internacional y a nivel nacional y que puedan hacer unas recomendaciones en torno a cuáles son esos cambios que necesitaría ese régimen y esa organización electoral en Colombia para llegar a estar a los más altos estándares internacionales y generar unas verdaderas garantías de transparencia y equidad. Por eso igualmente estamos hablando de promoción de la transparencia en los procesos electorales y promoción de una mayor participación electoral. Lo decíamos al principio, no es lo mismo acceder a un puesto de votación en una ciudad capital como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, que acceder a un puesto de votación en una zona
alejada del país, donde en muchas ocasiones quienes quieren acceder efectivamente a las urnas para tomar una decisión tienen que dedicar mucho de su tiempo para tomar un transporte y poder llegar y acceder a esos puestos de votación. Estamos entonces hablando de que esa promoción de una mayor participación electoral es, entre otras, la posibilidad de acercar los puestos de votación y esa posibilidad de acceder a la toma de decisiones a los ciudadanos que no han tenido esa oportunidad y que tienen los mismos derechos que los que vivimos en una zona urbana que seguramente no ha sido afectada de manera directa por el conflicto.